Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. El juego de un niño contra el orgullo de un hombre. ¿Quién ganará de verdad? ¿Alguna vez te has sentido pequeño, invisible, en una habitación demasiado grande llena de gente que parece no verte? ¿Has sentido el peso de una mirada que te juzga no por quién eres sino por de dónde vienes, por la ropa que llevas o por el trabajo de tus padres? Esa es la atmósfera que respira Leo cada tarde, un aire denso y cargado con el aroma de un mundo que no es el suyo. Es el olor a cuero antiguo de sillones en los que nunca se sentará, a cera de abeja puliendo maderas nobles que sus manos solo rozan por accidente, y a un vago perfume de whisky de Malta que se escapa de vasos de cristal que su madre limpia con un cuidado infinito. A sus 10 años, Leo ha aprendido a hacerse pequeño, a plegarse sobre sí mismo en un rincón discreto del pasillo, convirtiendo su cuerpo en una pregunta silenciosa que espera una respuesta que nunca llega. Su verdadero universo, el que huele a guiso de lentejas y suena a risas de vecinos y al traqueteo del metro, queda a kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad y de la vida. Aquí, en esta mansión opulenta en las afueras de Madrid, el silencio es un personaje más, uno opresivo y pesado que se pega a las paredes y lo observa con 1000 ojos invisibles. Leo se refugia en las páginas de un libro de bolsillo, con la portada gastada y las hojas amarillentas, un portal a galaxias lejanas donde el valor de un ser no se mide por el saldo de una cuenta bancaria. Pero esta noche, el murmullo de la lluvia contra los inmensos ventanales parece traer consigo un presagio. Un cambio en la corriente silenciosa de la casa, una vibración que le eriza la piel y le dice que algo está a punto de romperse. Historias como la de Leo resuenan en miles de corazones cada día, en cada rincón del mundo, recordándonos que la verdadera fuerza no se mide en euros, ni en metros cuadrados, ni en el brillo de los trofeos. Se mide en la dignidad silenciosa con la que enfrentamos cada jornada. Comenta desde dónde nos ves y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. La dignidad es el escudo invisible de Amara, la madre de Leo. Es un arma forjada en el cansancio de sus huesos y en el amor incondicional por su hijo. Se mueve por la mansión como una sombra funcional, una presencia necesaria pero ignorada, sorteando muebles que valen más de lo que ganará en toda su vida. Su cuerpo entero es un mapa de la lucha. Sus manos, enrojecidas y agrietadas por los productos de limpieza, contrastan con la suavidad de la caricia que deposita en el pelo de Leo cuando pasa a su lado. Su espalda, aunque dolorida por las horas de pie, se mantiene recta, desafiando la gravedad de la condescendencia que emana de su empleador, el señor Alistair Roche. Amara ha aprendido a leer el lenguaje no verbal de los poderosos, la sonrisa que no llega a los ojos, el gesto magnánimo que es en realidad una orden, el tono amable que esconde un desprecio profundo. Y el señor Roche es un maestro de ese idioma. Cada vez que él entra en una habitación, el aire parece enrarecerse, como si el oxígeno fuera un privilegio reservado solo para él. Amara siente su presencia como un cambio de presión atmosférica, un frío que le recorre la nuca y la pone en alerta. Su único anhelo cada tarde es terminar, recoger sus cosas, tomar la mano de su hijo y volver a su pequeño piso, a su mundo real, donde el silencio no oprime sino que acoge. El señor Alistair Roche es un hombre esculpido por el éxito y pulido por la arrogancia. Se ha construido a sí mismo desde la nada, y se asegura de que todo el mundo lo sepa. Su historia es su marca personal, una narrativa de triunfo que repite en cada cena, en cada reunión, adornándola con detalles que reafirman su superioridad. Colecciona arte moderno, coches de lujo y, sobre todo, momentos de sumisión ajena. Cada objeto en su casa no es un adorno, sino un trofeo, un testamento de su poder. Y su posesión más preciada, el altar sobre el que oficia su ego, es un exquisito tablero de ajedrez de mármol y obsidiana, que preside el centro de su biblioteca. Las piezas negras, talladas en la piedra volcánica, parecen absorber la luz de la estancia. Las blancas, de un mármol puro y veteado, la reflejan con una frialdad glacial. Para él, ese tablero es más que un juego. Es el símbolo de una victoria en un campeonato de club de su juventud, un logro que ha magnificado con el tiempo hasta convertirlo en una leyenda. Es, sobre todo, una metáfora de su visión del mundo,
Una batalla de intelectos superiores donde las piezas menores, los peones, como le gusta decir con una sonrisa afilada, están para ser sacrificados en pos de un bien mayor. Su bien mayor, por supuesto. Esta noche de otoño, con la lluvia tamborileando una melodía melancólica en los cristales, el señor Roch está en su elemento, rodeado de su corte de socios y amigos, un círculo de hombres y mujeres que ríen con estridencia de sus chistes sin gracia, validando su existencia. Sostiene una copa de coñac, cuyo líquido ambarino se arremolina mientras gesticula. Y entonces sus ojos grises y fríos, como dos fragmentos de hielo, se posan sobre la pequeña figura acurrucada en el pasillo. Ve a Leo. Y en su mente, henchida por el alcohol y la adulación, una idea cruel y brillante empieza a tomar forma, una idea que le proporcionará el espectáculo perfecto para cerrar la noche. La invitación es una orden, la voz del señor Roche resuena en la biblioteca, cortando el murmullo de la conversación y haciendo que todas las cabezas se giren. Amara, trae al chico. Vamos a ver qué tal se le da a nuestro pequeño amigo el juego de los reyes. La amabilidad postiza en su tono es un veneno dulce que a Amara se le clava en el estómago, helándole la sangre. El pánico es una ola fría que la inunda por completo. Conoce a su jefe. Sabe que no hay generosidad en ese gesto, solo un deseo retorcido de entretenimiento a costa de la vulnerabilidad de su hijo. La biblioteca, con sus paredes forradas de libros y el fuego crepitando en la chimenea, se transforma de repente en una arena romana. Los invitados, con sus sonrisas curiosas y sus miradas expectantes, son el público sediento de espectáculo. Y Leo, su pequeño Leo, está a punto de ser arrojado a los leones. Amara se queda paralizada en el umbral de la cocina, con la bayeta húmeda en la mano. La aprieta con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos como la cera, sintiendo el tejido áspero clavándose en su piel. Su mirada busca la de su hijo a lo lejos, una súplica silenciosa, un grito mudo para que se niegue, para que corra, para que no entre en esa trampa tan evidente. Pero sabe que no hay escapatoria. Negarse sería un acto de insubordinación, una ofensa que podría costarles el trabajo, el techo, el frágil equilibrio de sus vidas. La palabra humillación parpadea en su mente como una luz de neón rota. El propósito de Roch es tan transparente como el cristal de su copa, exhibir la supuesta simplicidad del hijo de la limpiadora frente a la complejidad del juego que él domina, para el deleite de su audiencia. Quiere una demostración de poder, una lección sobre el orden natural de las cosas. El trayecto desde el rincón del pasillo hasta el centro de la biblioteca parece durar una eternidad. Cada paso de Leo es un eco en el silencio expectante de la sala. Sus zapatillas gastadas, con la suela de goma ligeramente despegada en la punta, son una afrenta silenciosa a la opulencia de la alfombra persa. Un tejido de seda y lana que cuenta historias de imperios lejanos y que, probablemente, cuesta más que el alquiler de su casa de todo un año. Leo siente el peso de todas las miradas sobre él, una presión física que le hace encoger los hombros. Se sienta en la silla de cuero, que cruje bajo su peso insignificante y huele a poder y a tiempo. El imponente tablero de mármol y obsidiana se extiende ante él como un campo de batalla desconocido y hostil. El señor Roch se inclina, y su sombra lo cubre por completo. Comienza a explicar las reglas con una paciencia insultante, articulando cada palabra como si se dirigiera a un niño mucho más pequeño, o a uno con dificultades para entender. La torre D se mueve en línea recta, y el caballo salta en forma de L. Es complicado pero seguro que lo pillas. Lo que Alistair Roch no sabe, lo que no puede ni imaginar, es que el ajedrez es el lenguaje secreto de Leo. No lo aprendió en un club exclusivo, sino en el parque de su barrio, sobre un tablero de cemento pintado en un banco, con las líneas descoloridas por el sol y la lluvia. Sus maestros no fueron grandes campeones, sino un jubilado llamado Manuel, de manos temblorosas y ojos amables, que le regaló unas piezas de plástico desgastadas y le enseñó que en esas 64 casillas no importaba el color de tu piel, ni el dinero de tu familia, ni la marca de tus zapatillas. Solo importaba la mente. Para Leo, el ajedrez es un refugio, un universo ordenado de lógica y estrategia, donde él tiene el control, un lugar donde puede construir fortalezas y planificar ataques, donde puede ser un rey. La partida comienza. El primer sonido que rompe la tensión es el deslizamiento suave y pesado de un peón de obsidiana sobre la superficie pulida del mármol. Es un sonido limpio, frío, definitivo. El señor Roch realiza sus primeros movimientos con una arrogancia teatral.
moviendo las piezas con un floreo de la muñeca, lanzando miradas cómplices a sus invitados. Su estrategia es evidente: un ataque rápido y agresivo, una apertura clásica diseñada para aplastar a un novato, para terminar el juego antes de que realmente comience. Quiere una victoria fulminante, una humillación rápida y limpia. Pero la respuesta de Leo lo descoloca. El niño no muestra miedo ni vacilación. Sus ojos, de un marrón profundo y serio, no se apartan del tablero. Su pequeña mano se mueve con una calma y una precisión que contradicen su edad y su situación. Cada uno de sus movimientos es silencioso, económico, lógico. Responde al ataque, no con una defensa desesperada, sino con una estructura sólida, una fortaleza invisible que empieza a construir en el centro del tablero. Una nueva tensión, sutil como una enredadera, comienza a crecer entre los invitados. Las sonrisas burlonas se congelan en sus rostros, transformándose en murmullos de asombro. Las miradas que intercambian ya no son de complicidad con Roach, sino de pura incredulidad. Pero la tensión principal, la que vibra con una energía casi eléctrica, se concentra en la figura de Amara, petrificada en el umbral de la puerta. Su corazón late al ritmo desacompasado del gran reloj de pie del vestíbulo, un martillo golpeando contra sus costillas. Cada movimiento de su hijo es una tortura. El pánico a que pierda y sea humillado lucha en su interior con un terror aún más profundo y visceral. El terror a lo que podría suceder si gana. Dicen que hay dos tipos de jugadores: los que juegan para no perder y los que juegan para ganar. Pero el viejo Manuel, con su voz cascada por el tiempo, le había enseñado a Leo que existía una tercera clase, la más peligrosa de todas, la de los que juegan para entender. Entender el tablero, al oponente, a sí mismos. Cada pieza que Leo movía no era un ataque ni una defensa, era una pregunta. Y en el rostro del señor Roach, que empezaba a contraerse en una máscara de incredulidad, el niño comenzaba a encontrar las respuestas. ¿Hasta dónde puede llegar la arrogancia de un hombre antes de romperse? ¿Y cuánto puede soportar el corazón de una madre al ver a su hijo caminar sobre ese alambre sin red? El señor Roche se aclara la garganta, un sonido antinatural en el silencio tenso, una jugada interesante. Para un aficionado, dice, dirigiendo la frase más a sus invitados que a Leo. Coloca su torre con un golpe seco sobre el mármol, un sonido que es una pequeña agresión sónica. En los negocios, como en el ajedrez, la audacia, muchacho, es un lujo que no todos pueden permitirse. El mensaje es una regla no escrita, lanzada como un dardo. Recuerda tu lugar. La sonrisa de Alistair ha desaparecido por completo. Una diminuta vena palpita en su sien, un sismógrafo de su orgullo herido. Mira las manos del niño, pequeñas y limpias, moviendo las piezas con una economía de gestos que le resulta insultante. No hay duda, no es suerte. Asterisco. Este mocoso sabe jugar. Asterisco, piensa, y el reconocimiento no le trae admiración sino una oleada de ira fría y oscura. El juego ha dejado de ser un divertimento. Ahora, es una cuestión de honor. El tiempo en la biblioteca parece haberse vuelto denso, espeso como la miel. El tic-tac del gran reloj es el único metrónomo de una batalla que ya no es de ingenio, sino de voluntades. Las piezas de obsidiana de Roach se mueven con una nueva ferocidad, buscando una grieta en la defensa de Leo, un solo error que le devuelva el control. Pero la fortaleza del niño es elástica, cede sin romperse, absorbe cada golpe, y devuelve una respuesta silenciosa que aprieta un poco más el nudo invisible alrededor del Rey Negro. Los murmullos de los invitados se han extinguido, ahora solo hay un silencio cargado de electricidad. Se inclinan hacia adelante en sus asientos, sus copas de coñac olvidadas. Ya no son el público de un circo, son los testigos de un duelo imposible. Sus miradas van del rostro impasible del niño al semblante cada vez más sombrío del anfitrión. Y en la puerta, Amara ha dejado de respirar. Su mano, aún aferrada a la bayeta, tiembla sin control. Desesperado por romper el punto muerto, Roche sacrifica un alfil. Es un movimiento audaz. Un gambito clásico para abrir las defensas y lanzar el ataque final. Lo ejecuta con un gesto dramático, casi de alivio, y una sombra de su antigua sonrisa vuelve a sus labios. A veces hay que sacrificar piezas importantes para ganar la guerra, dice, mirando fijamente a Leo, esperando ver una grieta de pánico en su rostro. Por primera vez en toda la partida, Leo duda. Su mano se detiene a medio camino del tablero.
El sacrificio del alfil ha abierto una línea de ataque directa hacia su rey. La trampa es brillante, casi poética en su crueldad. El silencio en la sala es ahora tan profundo que se puede oír el crepitar del fuego. Amara cierra los ojos. No puede mirar. Este es el final. La humillación que tanto temía está a punto de materializarse. Roche se recuesta en su silla, saboreando el momento. Pero la duda en el rostro de Leo no era miedo, era la más pura concentración. Sus ojos no veían la amenaza inmediata, veían el patrón completo, 3, 4, 5 movimientos en el futuro. Había visto venir el sacrificio del alfil. No era una trampa para él, era la puerta de la jaula que el propio Roche había construido a su alrededor. Lentamente, con una calma que hiela la sangre, la mano de Leo no se mueve para defender a su rey. Coge su caballo, esa pieza humilde de movimiento impredecible, y lo desliza a través del tablero. El leve toque de la base de fieltro sobre el mármol es un sonido casi imperceptible, pero resuena en la biblioteca como un disparo. Jaque mate. Se esa virada te sorprendeu, deixaseu like y ajuda a historia a chegar máis longe. El silencio que cayó sobre la biblioteca no fue un silencio vacío. Fue un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas, y de la súbita comprensión de que las reglas del mundo acababan de ser rotas. El rostro de Alistair Roche se convirtió en una máscara de yeso. El color huyó de sus mejillas, dejando una palidez cerosa bajo la luz cálida de la lámpara. Sus labios, antes curvados en una sonrisa de superioridad, eran ahora una línea fina y blanca. Su mano, que había estado a punto de levantar su copa de coñac, se quedó suspendida en el aire, temblando casi imperceptiblemente. Los invitados se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos. El guión de la noche se había hecho añicos. En el umbral, Amara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, en un suspiro que fue a la vez un sollozo de orgullo y un gemido de terror. Un solo movimiento, un jaque mate, y el universo entero de aquella habitación se había puesto del revés. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite oír esto ahora mismo. Por un instante, el único sonido en la biblioteca fue el latido del corazón de Amara, un tambor sordo en sus oídos. El tiempo se había detenido. El rey de obsidiana yacía simbólicamente muerto sobre el mármol, y con él, el orden entero del universo del señor Roche. Su rostro, antes sonrosado por el coñac y la vanidad, era ahora un lienzo pálido de incredulidad. Sus ojos grises, fijos en el tablero, no veían las piezas, sino los escombros de su propia infalibilidad. Los invitados, inmóviles en sus sillones, intercambiaban miradas furtivas, un telégrafo silencioso de asombro, y una pizca de malicia. El espectáculo que Ross había prometido, se había cumplido, pero el protagonista no era él. El primero en moverse fue Leo. Con la misma sencillez con la que había jugado, retiró su mano del tablero, y la posó sobre su regazo, sus ojos fijos en el rostro del hombre que acababa de derrotar, no con triunfo, sino con una serena curiosidad. Fue ese gesto, esa ausencia de arrogancia, lo que finalmente rompió el hechizo. El señor Roche parpadeó, como si despertara de un trance. Su mano, suspendida en el aire, se cerró en un puño, un temblor la recorrió. Miró a su alrededor, a las caras de sus socios, y vio en ellas no admiración, sino lástima. Y eso fue peor que la derrota. El nuevo obstáculo no era un juego, era la frágil cáscara de un ego, que acababa de romperse en 1000 pedazos. Amara dio un paso vacilante hacia la sala, con el impulso de proteger a su hijo, de llevárselo antes de que la tormenta estallara. Asterisco, el hijo de la limpiadora. Me ha hecho esto delante de todos. En mi casa. Con mis reglas. Me ha desnudado sin decir una sola palabra. Asterisco. El pensamiento era un ácido quemándole las entrañas, disolviendo décadas de superioridad autoimpuesta. La tormenta estalló. Alistair Roche se puso en pie de un solo golpe, la silla de cuero se tambaleó, y golpeó el suelo con un ruido sordo y violento. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran. Sus ojos buscaron a Amara, ignorando por completo al niño. Su voz, cuando por fin salió, no fue un grito, sino un siseo bajo y cargado de veneno. Coge tus cosas. Y coge a... Eso, dijo, señalando a Leo con un gesto de desprecio. Y no quiero volver a veros en mi casa, nunca más. Las palabras cayeron sobre Amara como piedras. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El trabajo,
el alquiler, la comida, todo se desvanecía en un abismo de pánico. Por un segundo, quiso suplicar, pedir perdón, deshacer lo que su hijo había hecho. Quiso rendirse. Pero entonces, sintió un pequeño tirón en la manga de su uniforme. Leo se había levantado de la silla y estaba a su lado, con la espalda recta y la cabeza alta. No lloraba. No parecía asustado. Sus ojos oscuros se encontraron con los de su madre, y en ellos Amara no vio miedo, sino una fuerza tranquila y antigua, la misma fuerza que ella creía haber perdido para siempre. Leo deslizó su pequeña mano en la de ella, y el contacto de su piel, cálida y firme, fue como un ancla en medio del huracán, un recordatorio de por qué luchaba cada día. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que lo sepa. Y por un instante, el universo de Amara se contrajo hasta convertirse en esas 3 palabras: nunca más. El zumbido en sus oídos ahogó el crepitar del fuego, el murmullo incómodo de los invitados, el latido de su propio corazón asustado. Vio el futuro, como un pasillo oscuro y sin salida. El alquiler que no podría pagar, la nevera que se vaciaría demasiado rápido, la luz de la mesilla de noche de Leo que tendría que apagar para ahorrar. El señor Roch, con el rostro deformado por una rabia impotente, era el guardián de ese pasillo, un muro de desprecio infranqueable. Los invitados desviaban la mirada, sus trajes caros y sus joyas brillantes, de repente parecían disfraces baratos para ocultar su cobardía. Estaban solos. Completamente solos en una habitación llena de gente. Pero entonces, una voz rompió el tenso silencio. No era la voz siseante de Roch. Era una voz calmada, grave y con un peso inconfundible de autoridad. Alistair. Todos los ojos se volvieron hacia un hombre de cabello plateado, sentado en un rincón. Uno que apenas había hablado en toda la noche. Se levantó lentamente, su figura alta y delgada imponiéndose en la estancia. Creo que esta noche has perdido algo más que una partida de ajedrez. Sus ojos no se posaron en Roche, sino en el pequeño Leo, y en ellos no había lástima, sino un respeto profundo y genuino. El poder en la habitación acababa de cambiar de bando. El hombre se acercó a ellos, ignorando por completo al anfitrión petrificado. Se arrodilló suavemente hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Leo. «Tienes un don, muchacho», dijo. Su voz era un bálsamo en la atmósfera envenenada. «Un don extraordinario. No dejes que nadie, nunca te haga creer lo contrario». Luego, se levantó y miró a Amara. Las lágrimas que ella había estado conteniendo con todas sus fuerzas finalmente se derramaron. Pero ya no eran de miedo. Eran de orgullo, de alivio, de un amor tan inmenso que le quemaba el pecho. «Señora», continuó el hombre, «la entereza que han demostrado esta noche, vale más que todos los objetos de esta casa juntos». Amara vio en los ojos de su hijo, un reflejo de su propia fuerza, una dignidad que no sabía que poseían con tanta solidez. Leo no sonrió, solo asintió una vez, un gesto pequeño y solemne de un rey que acaba de ganar su reino. En ese instante, Amara comprendió que la humillación nunca había tenido lugar. La trampa de Roche no había funcionado, porque para ser humillado, primero tienes que sentirte inferior. Y ellos no lo hacían. El hombre sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta. La elegancia de su gesto contrastaba con la violencia del despido de Roger. «Mi nombre es Javier Soto. Dirijo una fundación que apoya a jóvenes talentos como su hijo. Nos sentiríamos honrados de ofrecerle a Leo una beca completa en la mejor academia de ajedrez de España». Hizo una pausa, y su mirada se posó en Amara con una calidez que la descongeló por dentro. «Y para usted, señora, tenemos un puesto de administradora en nuestras oficinas. Con un sueldo justo y un horario que le permita ver a su hijo ganar todos los campeonatos que le esperan». La tarjeta en la mano de Amara no era un trozo de cartón. Era una llave, era una salida, era un nuevo comienzo. Amara tomó la tarjeta, sus dedos ya no temblaban. Con Leo de la mano, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pasando junto a un Alistair Roche mudo, encogido, un rey destronado en su propio castillo de mármol y soberbia. No miraron atrás. Al salir de la biblioteca, dejaron tras de sí el olor a cuero rancio y a orgullo herido, y se adentraron en la noche. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada, a limpio, a promesa. La verdadera victoria no había sido el jaque mate sobre el tablero,
sino la afirmación silenciosa de que el valor de una persona no se mide por el suelo que pisa, sino por la altura a la que mantiene la cabeza. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Mientras cruzaban el umbral de la mansión por última vez, el sonido de los coches en la lejanía ya no era un recordatorio de la distancia a su hogar, sino la música de un mundo lleno de posibilidades. Un mundo de 64 casillas donde cada movimiento, por humilde que pareciera, tenía el poder de cambiar el juego. Y en ese mundo, ellos ya no eran peones. Eran los jugadores. El eco de aquella noche de lluvia se ha transformado. Ya no es el murmullo opresivo contra un ventanal, sino el aplauso cerrado en un salón de campeonatos. En el centro, bajo una luz brillante, Leo ya no es un niño que se hace pequeño para no estorbar. Es un joven maestro que obliga al mundo a ensancharse para hacerle sitio. Su mano, firme y serena, se desliza sobre un tablero de madera gastada con la misma precisión con la que una vez lo hizo sobre el mármol y la obsidiana. En la primera fila, Amara no es una sombra en el umbral, sino una presencia luminosa. Su sonrisa es el trofeo más valioso de todos. Y a kilómetros de allí, en una biblioteca silenciosa, un tablero exquisito permanece intacto, cubierto por una finísima capa de polvo. A veces, un hombre de hombros encorvados se sienta frente a él, observando al rey de obsidiana atrapado para siempre en un jaque mate. No porque no pueda mover las piezas, sino porque aquella noche aprendió, de la forma más amarga, que hay partidas que se pierden una sola vez, pero cuya derrota te acompaña el resto de la vida. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.